Plantas acuáticas. ¿Cómo viven las plantas en el ambiente acuático? Las plantas varían la forma de sostén de su cuerpo según el ambiente donde viven. Por ejemplo, las plantas terrestres poseen raíz subterránea para sostenerse y absorber agua, tallo para mantenerse erguidas y hojas para captar la luz solar. En el ambiente acuático, las plantas se adaptan de diferentes formas. Cada una de sus partes son diferentes y cumplen una función determinada. Plantas de agua dulce. Según el lugar donde se desarrollan, estas pueden ser plantas sumergidas, crecen y viven completamente sumergidas en el agua. Sus raíces son fuertes y las fijan al fondo de los ríos, lagos o lagunas. Suelen tener tallos flexibles y hojas pequeñas, o tallos reducidos y hojas largas y flexibles. Esto evita que se rompan por el movimiento del agua. Algunas plantas pertenecientes a este grupo son Elodia, Vallisneria. Plantas semisumergidas, anfibias. Tienen una parte que sobresale del agua. Viven en ambientes de transición, como los esteros y las orillas de ríos, lagos y lagunas. Tienen raíces fuertes que las fijan al fondo y sus tallos y hojas suelen ser algo rígidos, lo que les permite sostenerse en el aire. Algunas plantas de este grupo son totora, junco. Plantas flotantes. Crecen en medio de los cuerpos de agua y flotan en su superficie. En sus tallos y hojas suelen tener espacios con aire, los cuales funcionan como flotadores. Dentro de las plantas flotantes hay dos tipos principales, libres y arraigadas. Las flotantes libres flotan libremente en el agua. Las flotantes arraigadas flotan en el agua, pero tienen un largo tallo que llega al fondo y se fija a él mediante la raíz. Algunas plantas flotantes son repollito de agua, irupé. ¿Cómo se alimentan las plantas acuáticas de agua dulce? Las plantas son seres vivos autótrofos. Esto quiere decir que elaboran su propio alimento a partir de elementos del ambiente. Estos son la luz solar, una fuente de energía que llega a nuestro planeta, el agua que absorben del suelo o del mismo cuerpo de agua, según el tipo de planta, el dióxido de carbono presente en el aire o disuelto en el agua. Con estos elementos y la clorofila, un pigmento verde de las plantas que capta la luz solar, este tipo de ser vivo realiza el proceso de fotosíntesis. Con la energía de la luz se combina el dióxido de carbono con el agua y se obtienen azúcares, que son el alimento de la planta. Como residuo del proceso, eliminan el oxígeno necesario para casi todos los seres vivos. ¿Cómo se reproducen las plantas acuáticas de agua dulce? En muchas plantas terrestres, el polen, que contienen las gametas masculinas de las plantas, es llevado por el viento o por insectos de una flor a otra. Este proceso se llama polinización y permite la fecundación del óvulo de la flor femenina, que se transforma luego en un fruto con semillas. En las plantas acuáticas, muchas veces el polen es llevado por el agua o por insectos, como los escarabajos. Por ejemplo, la planta Vallisneria se reproduce así. Algunas plantas liberan flores masculinas, que suben a la superficie del agua. A su vez, en otras plantas, los pedúnculos en formas de espiral que sostienen las flores femeninas llegan a la superficie. Las flores masculinas chocan con las femeninas y les pasan el polen.
se produce la polinización y la fecundación de las flores femeninas. Entonces, las flores femeninas vuelven a sumergirse ya que el pedúnculo se contrae. Luego se forma el fruto. Plantas de agua salada. Las algas macroscópicas, aquellas que pueden verse a simple vista, viven principalmente en los mares. Existen algas verdes, algas rojas y algas pardas, y reciben estos nombres debido a su color. Las algas verdes y rojas son plantas no vasculares, es decir, no contienen tubos o vasos internos que conduzcan minerales, nutrientes y agua hacia todas las partes de la planta. Las algas pardas no son consideradas plantas, se las clasifica en otro grupo de seres vivos ya que tienen características diferentes. Las algas no tienen raíces ni hojas propiamente dichas, pero su cuerpo presenta zonas con distintas funciones. El anclaje posee filamentos que fijan el alga a las rocas, y la lámina es una parte plana y con mayor superficie que le permite captar más luz solar. Alimentación y reproducción de las algas. Las algas verdes viven en zonas poco profundas, a las que llega mucha luz solar, mientras que las rojas y las pardas viven en zonas más profundas, a las que, si bien llega menos luz, les es suficiente para sobrevivir. Las algas son autótrofas, elaboran su alimento a través de la fotosíntesis. Las algas se reproducen de forma asexual y sexual. En el caso de la reproducción asexual, hay algas que se reproducen vegetativamente. Esto quiere decir que hay partes de ellas que se desprenden y forman una alga completamente nueva. Otras, en cambio, lo hacen a través de esporas, células especiales que flotan en el agua y pueden formar una nueva alga. En la reproducción sexual, las algas producen gametas, es decir, células sexuales. Las gametas femeninas se llaman oósferas y las masculinas espermáceos. Estas se unen en la fecundación y a partir de ello comienza a crecer una nueva alga. Es muy interesante la vida de las plantas en el agua, ¿no?